Esta segunda parte, recibiendo de nueva cuenta en el escenario la intervención que estará llevando a continuación el señor subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Rodolfo Tuirán. ¿Ya me oyen? ¿Sí? Sí se oye. Muy bien. Pues muy buenos días. Van a tener una sobredosis de Rodolfo Tuirán el día de hoy, pero mi interés el día de hoy en este espacio es hablarles acerca de la importancia que tiene el trabajo colegiado. A muchos de ustedes me supongo que ya no los tengo que convencer, y a otros quizás sí, y ese es el sentido de mi presentación. Tratar de que aquellos que ya están convencidos tengan ideas adicionales que refuercen su convencimiento, y aquellos que no están suficientemente convencidos tengan elementos, desde mi punto de vista, de sobra para creer en la relevancia y la importancia que tiene el trabajo colegiado. Así que, si ustedes me permiten, con esa introducción, quisiera en primer lugar recordar algunos retos de la educación media superior. Aquí solo están puestos 10 de los principales retos. Vean ustedes, es una lámina que hemos venido utilizando con frecuencia en conversaciones con docentes y directivos de la educación media superior. ¿Quién de ustedes estaría en contra de considerar alguno de estos elementos como problemas esenciales o desafíos esenciales de la educación media superior? Creo que nadie. Hay todavía una baja cobertura de la educación media superior en el país. Algunos estados, como el Distrito Federal, Sinaloa, el propio Chihuahua, han hecho esfuerzos muy significativos para incrementar la cobertura, pero todavía hay muchas regiones en el país, en particular en el ámbito rural, en donde la cobertura es baja, y tenemos el enorme desafío de llevar cobertura universal al país en el año 2021, y tenemos que hacerlo deprisa. De ahí que uno de los desafíos esenciales sea el de la baja cobertura, encararlo, confrontarlo y eventualmente vencerlo. Por supuesto, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, los problemas vinculados con el abandono escolar. Hacemos mucho por aumentar la cobertura, pero simultáneamente vemos que un número muy significativo de jóvenes deja la escuela rápidamente. Cada año, en 2011-2012, el promedio era de que dejaban la media superior alrededor de 650,000 jóvenes. Abandonaban cada año la media superior 650,000 jóvenes, es decir, el 15% del total de la matrícula de educación media superior. Eso significa tasas de eficiencia terminales muy bajas y costos muy significativos desde el punto de vista individual y social. ¿Quién puede dudar el costo que representa para la trayectoria de las personas el abandonar tempranamente la escuela y experimentar posteriormente bajos salarios, niveles de desempleo altos, por carecer de las credenciales y las competencias adecuadas? ¿O quién puede dudar del enorme costo social que representa que 650,000 jóvenes trunquen su carrera educativa cada año en el nivel medio superior? Costos desde el punto de vista de la productividad y de la competitividad laboral. Un tercer problema tiene que ver con los problemas de equidad e inclusión. Vean ustedes, cada año en el país un número muy elevado de jóvenes dejan la escuela, entre otras razones porque tienen carencias económicas que les impiden su permanencia en la escuela. Hemos hecho logros muy significativos en el plano de la equidad en el país en los diferentes niveles educativos,
sobre todo en la primaria y la secundaria. Hoy en día el 60% de la matrícula de educación primaria proviene de los 4 primeros deciles de ingreso. El 55% de la matrícula de secundaria viene de los 4 primeros deciles de ingreso, es decir, los más pobres. Pero en la educación media superior solo el 37% proviene o tiene ese mismo origen, y en la educación superior solo el 17%. Tenemos un problema de equidad e inclusión grave, además, porque no hemos creado las condiciones esenciales para que ciertos grupos puedan acceder a la educación, en particular a la educación media superior. Es el caso de la población indígena, es el caso de los discapacitados, entre otros muchos grupos. En consecuencia, tenemos la necesidad de encarar este desafío y hacerlo deprisa. Y al mismo tiempo tenemos, quizá uno de los problemas esenciales de la educación, aprendizajes insuficientes de los jóvenes. Ya revisaremos rápidamente la evidencia. No creo que necesite profundizar en este problema grave, como tampoco creo que necesite profundizar demasiado en los problemas vinculados con la profesionalización docente. Todos sabemos, la prensa lo ha ventilado hasta el cansancio, los bajos resultados de los jóvenes en las pruebas estandarizadas y también los resultados de los docentes cuando buscan acceder al servicio docente y presentan algún examen o concurso, o participan en algún concurso de oposición para ingresar al servicio docente, y nos damos cuenta de los resultados que presentan. Buena parte de nuestra conversación tiene que ver con esos 2 desafíos en particular: los problemas de aprendizaje y los problemas de la débil profesionalización docente, además de los otros, pues que son muy conocidos también por ustedes, como es el caso en particular de la calidad de los servicios educativos, asociado entre otros a la profesionalización docente, o bien, además del problema del abandono escolar, la dificultad de que muchos jóvenes, una vez concluido un nivel educativo, ya no siguen al siguiente, y esto también significa un truncamiento en la carrera educativa que tiene trascendencia e implicaciones de muy diferente naturaleza, así como problemas de infraestructura, o bien los problemas vinculados con la desarticulación entre la oferta educativa y el mercado laboral, problemas de pertinencia, y finalmente condiciones emergentes en el ámbito educativo, como es el caso de la prevalencia elevada de conductas de riesgo en los planteles de la educación media superior. Déjenme nada más mencionarles, profundizar en 2 de esos 10 problemas esenciales. El primero, el aprendizaje de los jóvenes. Vean, la prueba más evidente que tenemos son los resultados de la prueba PISA y la prueba enlace. Vean lo que sucede con los resultados de PISA dirigidos a los jóvenes de 15 años de edad. Y vean el caso particular de la comparación entre México y Corea. Está clasificado en un conjunto de categorías. Las de más bajos resultados, por supuesto, están en la base, y los más altos están en las cúspides. Nada más que en el caso particular de México, efectivamente tenemos una suerte de pirámide, muchos en la base, pocos en la cúspide, en contraste con Corea del Sur, en donde hay pocos en la base, una suerte de pirámide invertida, y una cúspide enorme que se parece más a una base que a una cúspide. Y eso quiere decir que en el caso mexicano casi el 55% de los jóvenes mexicanos obtienen malos resultados en la prueba PISA, en contraste con solo el 9% en el caso de Corea del Sur. Vayan a la cúspide y se van a dar cuenta que solo 4% de los jóvenes mexicanos obtienen buenos resultados, en contraste con el 55%, es decir, auténticamente una pirámide invertida en el caso de Corea del Sur.
¿Eso qué nos dice? Esencialmente que hay un problema de aprendizaje de los jóvenes mexicanos que necesitamos resolver, que necesitamos mejorar y transformar. La situación no cambia mucho cuando no tenemos los resultados de una prueba nacional como es Enlace. Ustedes pueden ver ahí los resultados de 2012, 2013 y 2014 para matemáticas y comprensión lectora. Vean, en el caso de las matemáticas ha habido mejoras, que es la columna más oscura azul. Ha habido mejoras, hemos pasado del 30 a cerca del 40% de jóvenes con resultados básicamente buenos y excelentes. O bien en el caso de la comprensión lectora, donde hay una ligera disminución o una disminución importante de 51 a 44% entre 2012 y 2014. Estos resultados tienen que verse con cierto cuidado, porque desde el 2011 las pruebas introdujeron algunas transformaciones que no necesariamente las hacen totalmente equiparables y comparables. De ahí que en los próximos meses tendremos que revisar los procedimientos metodológicos y eventualmente equiparar y comparar las pruebas estrictamente para ver si se sostiene una dinámica de esta naturaleza. Pero el punto esencial es, con mayor o menor precisión, es que solo una proporción reducida de los jóvenes mexicanos obtiene buenos resultados en las pruebas. Esencialmente hay un problema, insisto, de aprendizajes. ¿A qué se debe eso? Se deben a muchos factores, algunos en el aula y otros fuera del aula. Veamos rápidamente lo que pasa con los resultados fuera del aula. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a explicar los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes mexicanos? Un primer ensayo es considerar el origen social de las personas. Efectivamente, el origen social condiciona los resultados de los jóvenes en el aula. Tiene un peso específico, como también lo tiene el capital cultural de las familias. Si en una casa no hay libros, si en una casa no se valora la educación, evidentemente ese mismo resultado lo vamos a tener en el propio joven, porque el joven no otorgará suficiente importancia a sus estudios. Entonces esos dos factores, el capital social y el capital cultural, son factores determinantes, y aquí se nota rápidamente en una escala vinculada con los puntajes de la prueba enlace. Ustedes pueden ver, en el caso particular de matemáticas y comprensión lectora, el primer panel está vinculado con el origen social y el segundo panel con el capital cultural, y ustedes pueden ver efectivamente que quienes tienen un origen social, digamos, de familias en desventaja, obtienen peores resultados en el examen y viceversa. Y lo mismo pasa con el capital cultural. Entonces, esencialmente son dos factores relevantes que tenemos que tomar en cuenta. Pero no solo eso, hay además en el propio joven una suerte de disposición dependiendo de sus habilidades socioemocionales. Los jóvenes a veces desarrollan, por diversa naturaleza, muchos de ellos anclados también en su origen familiar, generan o desarrollan una suerte de habilidad vinculada con lo que conocemos como perseverancia. ¿De qué depende eso? De una variedad de factores, pero el punto aquí esencial es que las habilidades socioemocionales en los jóvenes pesan también para condicionar su desempeño. Y aquí, si controlamos capital social y cultural como lo estamos haciendo, vemos que la perseverancia es un factor relevante, en el sentido de que quienes están más dispuestos a perseverar, a seguir, a esforzarse, obtienen
más resultados, mejores resultados en la prueba enlace que quienes no reúnen esa condición o no han desarrollado esa habilidad. Eso es, en términos generales, solo para decirles que el problema del aprendizaje, de los factores explicativos del aprendizaje, no es simple, sino multifactorial, como es el capital social, el capital cultural, el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero cada vez más se ha venido construyendo un consenso en el sentido de que sí es muy importante todos esos factores, pero para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, independientemente de estos factores, una de las variables clave, de los factores clave, es la cada vez mejor práctica docente. Un docente esencialmente hace la diferencia, sin que eso signifique que no le otorguemos el peso que tienen a estos factores que ya he señalado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, sí, mejores docentes. Necesitamos docentes mejor preparados desde el punto de vista de sus competencias disciplinares, de sus competencias pedagógicas, del conocimiento que tienen sobre su entorno y la escuela, pero también sobre el conocimiento que tienen acerca del desarrollo de los jóvenes en una etapa específica de sus vidas, que es el paso de la adolescencia a la juventud temprana. Y esas capacidades que necesitan los docentes, además, necesitan ser armonizadas a través de procedimientos muy diversos que hemos encarado a través de fórmulas distintas con distintos resultados también. Entonces, lo primero que quiero recordarles justamente es el problema del aprendizaje en México, malos resultados de los jóvenes, un problema multifactorial donde intervienen muy diferentes fuerzas, pero es claro que el docente es y seguirá siendo clave para eventualmente regular o modular el papel de muchos de esos factores que ya señalé. Miren, esta es una evidencia de la importancia que tiene el papel de los docentes. Ha habido muchos experimentos para demostrar que efectivamente la clave es el docente y la diferencia la hace un buen o un mal docente. Vean esta gráfica que proviene de una investigación muy conocida y que esencialmente dice que si un niño tiene un mal docente, el resultado es terrible. Y en contraste, si tiene un buen docente, rápidamente los desempeños son significativamente mejores. Y aquí lo más interesante en realidad es que incluso hay docentes que conforme pasa el tiempo, más daño le hacen al niño o al adolescente o al joven que lo que eventualmente le pueden ayudar, y el contraste es marcado con un buen docente. Esta es una investigación contundente, y hay otra que también es muy contundente, que es un experimento auténticamente de laboratorio, que es tomar a un niño a los 8 años de edad, medir el desempeño que tiene el niño con un mal maestro versus el desempeño que tiene un niño con un buen maestro, partiendo del mismo nivel de desempeño del niño, que es el percentil 50, que está representado aquí en esta gráfica por la parte intermedia, quizá no se vea mucho. Y el punto central es seguir al niño durante 3 años con un buen y con un mal maestro. Y vean cuál es la diferencia. Partiendo de un mismo perceptil, es decir, de un mismo desempeño, el que tiene un buen maestro lo lleva al percentil 91, y el que tiene un mal maestro incluso empeora su desempeño y lo lleva al percentil 31, 32, una cosa por el estilo. Esta es una evidencia sólida de seguimiento que muestra justamente el papel que tienen los docentes en cualquier parte en el mundo. ¿De qué depende? La siguiente pregunta es: ¿de qué depende contar con un buen o con un mal maestro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer
para que el docente que está frente a grupo y cuyo desempeño en buena medida va a ser factor crucial para el desempeño de los niños, adolescentes y jóvenes, ¿qué tenemos que hacer para que mejore su desempeño? Pues ya hemos ensayado muchas fórmulas, sin duda. Uno es que tenga una buena formación inicial, con una diferencia en la educación media superior. En la educación media superior en general no se forman docentes en las escuelas normales, sino que normalmente provienen de diferentes carreras de las universidades, y entonces en el ámbito educativo no controlamos necesariamente la formación inicial de los docentes. Pero si aspiráramos a que todas las universidades formen buenos docentes, la primera condición estaría reunida, es decir, que tengan una buena formación inicial en sus respectivas disciplinas. La segunda condición es, sin duda, la experiencia pesa, y los años de experiencia aquí son un factor muy relevante, y eso los lleva a ganar experiencia en el aula, exponerlos al trabajo de aula, por supuesto, y con el paso del tiempo desarrollar competencias pedagógicas para ir consolidándose a lo largo de su carrera docente. También pesa la participación en programas de capacitación y formación continua, sobre todo si tienen ciertos enfoques y son muy sólidos. Al mismo tiempo, el contar con un docente que recibe asesoría, tutoría, acompañamiento de sus pares y, por supuesto, retroalimentación constante, también hace la diferencia en la formación de los docentes. Y finalmente, la participación en el trabajo colegiado. En buena medida relacionado con el punto anterior, pero como veremos más adelante, por otras muchas razones. Ahora bien, hasta ahí lo que tenemos son dos retos específicos: la profesionalización docente y los problemas de aprendizaje, y buscando, gracias en buena medida a la reforma constitucional de febrero del 2013 que mandató la constitución o la creación de foros de consulta para la revisión del modelo educativo, organizamos 6 foros a nivel nacional y 1 de conclusiones, y estas son algunas de las conclusiones más relevantes de los foros. Participaron más de 10,000 personas con miles de aportaciones que sistematizamos en cerca de 2,500 propuestas, y esencialmente las más repetidas son estas, y aluden a esos dos problemas de diferentes maneras. Vean, estas son algunas de las recomendaciones. Dicen: necesitamos una escuela diferente, una escuela que esté en el centro del sistema educativo, que no sea marginal al sistema educativo, sino que efectivamente esté en el centro, aunque parece una redundancia. Necesitamos un alumno distinto, un alumno no pasivo, receptor de información y conocimientos, sino un alumno autónomo, activo, capaz de aprender a aprender. Necesitamos también dotar al docente de nuevas y mejores competencias, desarrollar mejor las diferentes competencias a su alcance, y al mismo tiempo modificar los formatos de formación de los docentes, porque no nos están conduciendo a lo que queremos, que es a una mejor formación de nuestros jóvenes. Y algo estamos haciendo mal, porque las cosas no cambian desde hace muchos años, y entonces una de las recomendaciones efectivamente es modificar los ineficientes formatos de formación continua docente. Y la quinta, que es la que nos tiene aquí, que es la de ampliar o activar el trabajo colegiado, el trabajo colaborativo entre docentes. Hay además otras recomendaciones, son decenas de recomendaciones. En otra oportunidad voy a venir a esta entidad
a plantearles el resultado de los foros de consulta y los cambios que debemos de introducir en el modelo educativo. Uno de esos cambios justamente es la activación del trabajo colaborativo, del trabajo colegiado. No sigo en el resto porque finalmente me va a llevar a otro camino y prefiero quedarme en este punto con la idea de que recuerden que el foro de consulta tuvo como recomendación para dar respuesta a esos problemas algunas de las ideas que están aquí expuestas. Voy entonces al tema de profesionalización docente, que es el centro de lo que nos tiene aquí. Primero, en términos generales podemos decir que en México los profesores de la educación media superior tienen credenciales adecuadas en general, es decir, la gran mayoría tiene un título universitario. Aquí están los resultados para el nivel nacional y Chihuahua. Lo que tenemos es que alrededor de 3 de cada 4 docentes aproximadamente tienen licenciatura, 1 de cada 5 tiene posgrado y alrededor de 6 o 7%, dependiendo de la época, dependiendo del subsistema, no tiene ni licenciatura ni posgrado, sino que tiene un nivel inferior a licenciatura. Y eso se explica organizacionalmente también porque muchos de los subsistemas que dieron origen al nivel medio superior provienen de las escuelas secundarias técnicas y desarrollaban en su actividad central, desarrollaban algunos tipos de talleres y para el desarrollo de competencias profesionales, y esos docentes, algunos de ellos todavía están en el nivel medio superior, la gran mayoría. Por esa razón todavía tenemos docentes con ese nivel educativo. Pero en términos generales uno podría decir que es lo que uno espera, es decir, que casi todos o todos tienen licenciatura o posgrado. Hasta ahí no estamos tan mal. El otro problema es la capacitación continua. ¿Reciben o no reciben capacitación continua? Y solo pongo el ejemplo de las matemáticas, de los docentes especializados en el área de matemáticas. Y lo que ocurre es que también alrededor de 7 de cada 10, un poquito más o un poquito menos, reciben capacitación o han recibido capacitación en el último año. Han asistido a cursos, han asistido a seminarios y conferencias, es decir, que hay esfuerzos de capacitación continua. Si hay esfuerzos de capacitación continua y los docentes tienen nivel universitario en general, la pregunta de fondo es, ¿por qué tenemos los resultados de aprendizaje que tenemos? ¿Qué es lo que hace que no estemos obteniendo mejores resultados en este nivel educativo? Bueno, lo primero es que reconocemos que por el origen de los docentes de educación media superior de diferentes disciplinas en el ámbito universitario, la mayoría de los docentes tiene una débil formación, no solo pedagógica, sino también muchos de ellos con debilidades en el área disciplinaria correspondiente. Por esa razón también en América Latina y en México se ha puesto tanta importancia a la formación continua. Pero la apuesta que hemos hecho por la formación continua no nos ha dado los resultados que deseábamos, en buena medida quizá porque el modelo que hemos seguido no necesariamente es el idóneo o el más adecuado. Y acá nos estamos acercando justamente a identificar cuáles son los factores más adecuados que eventualmente nos deberían dirigir a mejores desempeños de los docentes y en consecuencia mejores desempeños también de los estudiantes. ¿Qué es lo que esencialmente esperaríamos? Lo que esperaríamos es que el maestro, cuando inicie su tarea docente, reciba tutoría inicial y se le acompañe durante el proceso cuando no tiene gran experiencia,
se le siga, se le aconseje, y es lo que hace ahora la ley del servicio profesional docente. Reconoce la importancia del tutoreo, de la tutoría. Y a lo largo de su carrera docente debe de estar expuesto permanentemente a procesos de formación continua y desarrollo profesional, con el acompañamiento y la asesoría de sus pares. Los de más experiencia apoyando al más joven mientras ganan experiencia a través de los años. Y acá creo que hay 2 o 3 posibilidades a seguir, y optamos en otro momento por la que desde nuestro punto de vista no nos dio los mejores resultados, que era la capacitación relativamente aislada, hasta cierto punto desarticulada, porque no estaba respondiendo a estas preguntas esenciales. ¿Por qué contar con buenos maestros es clave? Porque necesitamos que los maestros desarrollen el conocimiento que se requiere, el conocimiento pedagógico de los contenidos de su disciplina. Y para eso los maestros tienen que desarrollar 3 conocimientos esenciales. Por un lado, un conocimiento disciplinario profundo. Un maestro que no conozca su disciplina no será nunca un buen maestro, porque no sabrá reconocer eventualmente lo que hace que aprender un determinado contenido sea difícil o no. Un segundo aspecto esencial es que el maestro tenga conocimiento sobre el uso adecuado de métodos y materiales de enseñanza, y al mismo tiempo que tenga conocimiento sobre la aplicación de las estrategias de enseñanza, es decir, que tenga conocimiento disciplinario, que tenga conocimiento pedagógico y que al mismo tiempo tenga conocimiento de los mejores materiales y métodos que producen los mejores resultados. Y ahí ensayamos una que es justamente la que tenemos del lado derecho, que es capacitar al maestro en esos 3 sin necesariamente integrar los contenidos o generar un enfoque, un conocimiento emergente, que es lo que distingue a un buen maestro de un mal maestro. Entonces lo sometimos a procesos de capacitación disciplinario por un lado, pedagógico por el otro, separándolos cuando lo que necesitamos es conocimiento integrado, un conocimiento que le permita al maestro desplegar las mejores herramientas para llevarlas y ponerlas en marcha y ponerlas a prueba en el espacio del aula. En lugar de hacer lo que hacen muchos países, que es justamente un modelo de transformación que une esos 3 elementos y del cual se genera un conocimiento emergente, y que es el conocimiento, el aprendizaje situacional. Y el aprendizaje situacional se da en el aula, con la observación y ganando experiencia previamente, aprendiendo de sus colegas mejor formados, de sus colegas con mayores procesos de aprendizaje, con mayor calidad, entre otros. Y eso es todo lo que nos lleva al trabajo colegiado. Todas esas observaciones gradualmente nos van dirigiendo al trabajo colegiado. Y esencialmente la primera idea es que los años de experiencia del docente hacen la diferencia. Todos reconocemos que un docente con cierto tipo de formación, sujeto a procesos de capacitación y con años de experiencia mejora, pero mejora mucho más si tiene retroalimentación con sus pares. Si está expuesto permanentemente a consulta con sus pares y a retroalimentación con sus pares, porque ese es un aprendizaje sumamente relevante en el proceso de aprendizaje del propio docente. Hay investigaciones que dicen, y lo leo textualmente, se reconoce esencialmente que el cambio de comportamiento en los adultos requiere retroalimentación frecuente. Un docente que está diseñando y desarrollando prácticas para garantizar que sigue el camino correcto, para garantizar que está llevando a cabo avances, requiere retroalimentación, y qué mejor retroalimentación que la que puede recibir de sus pares.
Hay una investigación y un programa del Banco Mundial relevante que identifica 8 buenas prácticas que los países deberían de desarrollar para obtener mejores resultados en el aula. De esas 8 prácticas, pongan atención en las 4 últimas, por favor, en esta lámina. Están algunas de las más obvias. Las primeras no pongo atención en ellas porque no guardan necesariamente una relación directa con el trabajo colegiado, pero las últimas 4 sí. Y vean lo que dice. La quinta dice apoyar a los maestros para mejorar su instrucción en el aula. ¿Cómo? No lo dice, pero apoyar significa que la autoridad se haga presente, que sus pares se hagan presentes. Monitorear la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué mejor que el trabajo colegiado y el trabajo de las autoridades para dar seguimiento al maestro en el aula? ¿Cómo preparar a los maestros con capacitación útil? Entre otros, a través del trabajo cotidiano en las escuelas y sus academias. Y finalmente, vincular las habilidades de los maestros con las necesidades de los estudiantes. ¿Quién lo determina? También de manera colaborativa y colegiada. Esos 4, que son 4 de 8 fórmulas propuestas por el Banco Mundial, son muy relevantes desde el punto de vista del trabajo colegiado y sugieren y no hacen más que reafirmar lo que estoy señalando. ¿Por qué es relevante el trabajo colegiado? ¿Qué hace el trabajo colegiado que haga diferente la formación de un docente? Bueno, en primer lugar, mejora la comunicación entre pares. Y los maestros empiezan a construir un lenguaje común, se comunican mejor. Y también, al mismo tiempo, el trabajo colegiado contribuye a desarrollar profesionalmente al docente desde muy diferentes perspectivas. Y aquí están señaladas algunas de ellas. Una primera es que no es impuesto verticalmente, sino que es desarrollado por los propios maestros. Aquí hay un enfoque de horizontalidad. No viene de las autoridades educativas de arriba hacia abajo, sino que son los propios maestros los que contribuyen a ese proceso de transformación. Segundo, al mismo tiempo el trabajo colegiado está integrado a la cultura en la que se desarrolla el plantel, es algo que surge de ellos mismos, es un esfuerzo sostenido, el trabajo colegiado tiene que ser un esfuerzo sostenido finalmente, y está influido y con frecuencia está basado en el desempeño de los mejores docentes. Hay una suerte de modelo aspiracional en el trabajo docente. Uno siempre admira al docente más experimentado, al par, al compañero que es el que conoce mejor la disciplina. Y aquí hay una dimensión aspiracional, una dimensión que todos finalmente en nuestros respectivos ámbitos seguimos, que es aprender de los mejores. Contribuye a resolver problemas que no son artificiales, sino problemas que enfrenta el plantel, e impulsa en el trabajo docente las mejores fórmulas. Ahí solo hay un ejemplo, que es que la práctica en el aula hace la diferencia, que debe estar acompañado por planeación y por el mejoramiento continuo y por el conocimiento pedagógico de los contenidos. Esencialmente esta es una justificación de por qué debemos seguir el camino del trabajo colegiado. Aquí hay también una idea de las diferentes funciones que puede cumplir el trabajo colegiado. Aprenden de las experiencias de otros maestros, rompemos con la dinámica del trabajo docente en la educación media superior, que suele ser un trabajo aislado, sin colaboración, y un trabajo que deja de aprender, deja de lado lo que se puede aprender de los pares, y otras muchas experiencias donde al mismo tiempo el trabajo colaborativo termina incidiendo en las diferentes tareas que tiene a su cargo el docente.
la planeación de las clases, las técnicas de trabajo en el aula, contribuye a desarrollar las competencias transversales, el desarrollo de métodos de evaluación, entre otros muchas funcionalidades del trabajo colegiado. Aquí ya empezamos a aterrizar la idea de qué papel y qué deben de hacer las academias para impulsar cada vez más el trabajo colegiado. Aquí hay algunas ideas que no hacen más que reiterar algunas de las funcionalidades y beneficios y ventajas del trabajo colaborativo, que es básicamente apoyar en otras políticas, ser parte de otras políticas de un todo más coherente, darle planeación y sistematicidad, sustentarlo por supuesto en la colaboración de los docentes. No me imagino un trabajo colegiado sin este esfuerzo. En fin, un conjunto de elementos que esencialmente marcan la idea de que se debe de tratar de un esfuerzo sustentado y anclado en el trabajo sistemático en el plantel. Algunas de las funciones que tiene el trabajo colegiado para apoyar la profesionalización docente son estas. Insisto, más de lo mismo. Creo yo que esencialmente el trabajo colaborativo destaca por sus enormes virtudes, y lo que buscan estas láminas esencialmente es reiterar esa idea. Creo que no tiene mucho sentido seguir insistiendo en esto, pero sí en el trabajo que tenemos que hacer en los próximos años para anclar el trabajo colaborativo en los planteles de la educación media superior. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Entre otros, necesitamos manejar mejor el tiempo de los docentes, necesitamos desarrollar trabajo colaborativo entre los docentes, sobre todo mecanismos que alienten el trabajo colaborativo. Necesitamos construir ambientes de colaboración. Ustedes se imaginan lo que es la vida en un plantel. Ustedes, muchos provienen de planteles, y ustedes saben que la vida de los planteles no es idílica. No todos somos amiguitos, no todos somos cercanos, no todos compartimos las mismas ideas, y ustedes saben que el terreno del plantel también es un ámbito no solo de colaboración, sino de conflicto, y reconozcámoslo de manera directa. Y en consecuencia necesitamos introducir mecanismos que alienten el trabajo colaborativo, que le hagan ver a las personas que aún si tienen conflicto, es posible trabajar de manera colaborativa y obtener beneficios y ventajas derivadas del trabajo colaborativo. Y necesitamos aprender incluso a resolver conflictos en los planteles. Necesitamos no evadir críticas. Nos sentimos agredidos cuando nos critican, pero el punto del trabajo colaborativo es una construcción colectiva que a veces implica la crítica para alcanzar consensos. Y ese es el punto de lo que necesitamos. No es fácil impulsar el trabajo colaborativo, entre otras porque simplemente estamos trabajando con seres humanos que tienen emociones, seres humanos que tienen conflictos, y necesitamos lidiar con todas esas emociones y canalizarlas de tal forma que de forma positiva nos lleve a construir algo mejor de lo que tenemos. Y estos son, insisto, mecanismos para redefinir y definir las responsabilidades de cada uno de los docentes y las compartidas, y por supuesto la participación de todos en los proyectos colectivos. Necesitamos mucho trabajo en consecuencia. No solo basta decir como política, vamos a impulsar el trabajo colaborativo, no. Necesitamos crear las bases para impulsar el trabajo colaborativo. Y eso implica reconocer las dinámicas de los planteles, implica reconocer los conflictos, pero también implica las potencialidades de conjuntar esfuerzos en un espacio como lo es el plantel. Necesitamos además reconocer que no todos los docentes son iguales. Hay docentes que tienen muchas ganas de trabajar y de obtener mejores resultados, independientemente de cuál sea la política
de la política pública, si va a haber o no va a haber incentivos o cualquier otra cosa. Hay docentes, en contraste, que solo dan un paso si hay algún estímulo de por medio y valoran su esfuerzo en función del estímulo. Y hay otros que les importa un comino el estímulo, que no tienen ganas y lo único que tienen es el deseo de seguir haciendo lo que hacen sin transformar ni cambiar nada. Bueno, ese universo lo tenemos que reconocer y tenemos que darnos cuenta de que una política de esta naturaleza va a enfrentar una amplia variedad de obstáculos en el ámbito del plantel. Dicho esto, todo esto acerca de los beneficios, ventajas, dificultades del trabajo colegiado y colaborativo, vayamos ahora a revisar qué ha pasado en México. Y se van a sorprender ustedes de lo que ha pasado en México, porque son transformaciones que en buena medida surgen debido al esfuerzo que realizan las entidades federativas, las autoridades educativas en cada estado, y a veces incluso sin que sean las propias autoridades las que intervienen. Ustedes saben que en el ámbito de la educación media superior hay academias de todo tipo. Hay academias básicamente por asignatura o por disciplinas en general o campos disciplinarios, normalmente en el plantel. O también hay por grupo, por semestre, también en el plantel. Y terminan conformando una amplia variedad diversa de academias con regulaciones radicalmente diferentes dependiendo del sistema e incluso a veces creciendo en cierta forma de un tanto espontánea, sin una regulación marcada por parte de las entidades federativas. Y ahora me van a invitar a algo, me van a invitar a comer. ¿Qué voy a hacer en esa mesa maravillosa? ¿Alguien me puede decir? Agua, me van a poner agua. Ay, menos mal. Entonces, lo que tenemos en México es, a diferencia de la educación básica que tiene sus consejos técnicos, en la educación media superior no es sino hasta tardíamente que empezamos a pensar en el trabajo colegiado. En la educación básica ya hay hasta reuniones sistemáticas los viernes de cada tanto, y en la educación media superior no nos hemos detenido de manera homogénea en una política de esa naturaleza. Bueno, el punto es que llegó el momento en que debemos de pensar en eso y debemos de pensar en qué tipo de academias y trabajo colegiado o colaborativo queremos. Hay algunas actividades que hoy en día son reportadas por las academias en el nivel medio superior. Aquí están por orden de importancia las tareas que normalmente realiza el trabajo colegiado en el nivel medio superior. Realizan planeación didáctica, revisan los materiales bibliográficos, analizan la implementación de los planes de estudio, diseñan estrategias y experiencias de aprendizaje, elaboran recursos didácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta presentación está a sus órdenes para que la revisen con cuidado, no voy a cansarlos demasiado. Estas son esencialmente las tareas que nos declaran en las investigaciones que hemos hecho acerca del trabajo colegiado colaborativo, y como ustedes ven, si ustedes revisan cada una de esas tareas, todas son importantes. ¿Cuál es más importante que otra? Habrá que discutirlo, y lo más importante es si estas tareas son esenciales y determinantes para cambiar el orden de cosas en los planteles. Son dos discusiones esenciales. Hay además áreas de oportunidad, muchas, como se le suele decir ahora a los problemas. Las áreas de oportunidad en los planteles son muchas, y vean algunas. Cuando se les pregunta a los directores, oye, ¿qué harías tú para mejorar el trabajo colegiado en los planteles? Vean lo que dicen: mayor compromiso de los docentes, mejor comunicación entre pares, todos problemas humanos.
problemas de comunicación y de relación entre seres humanos. Era lo que estábamos comentando hace un momento. Mayor vinculación de las academias con las autoridades educativas y viceversa. Mayor involucramiento de las autoridades en el desempeño y tareas de las academias. Aquí sí es un asunto de orden organizacional e institucional, porque no sienten que muchas autoridades les den la importancia que ellos suponen que tienen. Al mismo tiempo, no hay una definición adecuada de las funciones de las academias, porque no ha habido un esfuerzo de homogeneizar o de homologar las funciones de las academias. Y luego vienen las quejas organizacionales, no hay seguimiento de acuerdos, cada quien hace lo que se le dé su regalada gana, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas que uno podría encontrar en cualquier organización compuesta por seres humanos. ¿Qué ha pasado en México? Además de describir los problemas, las quejas y las áreas de oportunidad de este ámbito, bueno, a pesar de todo, los planteles en México declaran que cada vez más se reúnen con frecuencia los grupos de trabajo colegiado en los planteles. Y lo han hecho de manera verdaderamente sorprendente. En 2011, el 34% de los planteles tenía academias que se reunían al menos una vez al mes. En 2014, el número se elevó a 58%. El aumento incluso es mucho más considerable en el estado de Chihuahua, porque pasa de 24 a 55%. De pronto, alguien descubrió que el trabajo colegiado era importante. Alguien o muchos descubrieron que el trabajo colegiado era muy importante, sin que necesariamente, y lo subrayo, hubiese una política pública que impulsara el establecimiento del trabajo colegiado en el nivel medio superior. Este es un cambio y una transformación verdaderamente espectacular. En el curso de 3 años pasamos de 25 o 30 a casi 60%, el doble. Es un cambio notable que pocas veces ocurre. La pregunta de fondo es, si esto se produjo de manera un tanto desarticulada con frecuencia en muchos estados de políticas públicas, ¿qué ocurriría si fuese una prioridad definida por la entidad y por la política pública de organizaciones como la propia Secretaría, que condujese y regulase ese esfuerzo? Esa es una pregunta muy relevante. Es decir, ¿realmente en México una definición de esta naturaleza nos puede llevar a mejores resultados? Teniendo en cuenta lo que se dice del trabajo colegiado, si la teoría se ejecuta en la práctica, eventualmente la respuesta es o puede ser afirmativa. Yo soy de los que piensa que sí puede ser un factor crucial en la transformación educativa de México en el nivel medio superior. Lo más interesante es que esas academias están realizando tareas estratégicas. Aquí está la comparación nacional y Chihuahua en las tareas estratégicas que realizan los trabajos, el trabajo colegiado. Realizan estrategias didácticas, llevan a cabo, revisan material bibliográfico o recursos didácticos, revisan los índices de reprobación, realizan planeación didáctica o revisan métodos de evaluación del aprendizaje. Vean los porcentajes, casi todos superiores al 90%, que reconocen como tareas en las academias. Y eso, insisto, es algo que no se produjo con una política nacional, sino que fue produciéndose por esfuerzo de las autoridades educativas en algunas ocasiones, como es el caso de Chihuahua, o en algunos otros estados donde emergió básicamente como un esfuerzo de subsistemas individuales. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo colegiado? Y aquí
creo yo que es la evidencia la que debe de hablar. Cuando uno le pregunta a los maestros, cuando uno explora la información y busca determinar si el trabajo colegiado es relevante y la intensidad del trabajo colegiado es relevante para llevar o introducir mejores prácticas docentes, la probabilidad es 8 veces mayor o 7 veces mayor en realidad, porque es un riesgo relativo. La probabilidad es 8 veces mayor o 7 veces mayor cuando hay trabajo colegiado intenso que cuando no lo hay. Y miren ustedes, cuando uno sabe que se realiza trabajo colegiado mensual, hay 8 veces mayor probabilidad de que el docente dé ejemplos en la clase para explicar los temas. La probabilidad es muy superior, casi en el mismo nivel, cuando dejan ejercicios de práctica, cuando dan retroalimentación de las tareas, cuando resuelven dudas y preguntas de clase. Es decir, tenemos un mejor maestro cuando hay trabajo colegiado más intenso, y la probabilidad es 7 u 8 veces mayor cuando hay trabajo colegiado intenso. Y esto es un hallazgo también muy relevante que se sostiene también con otras prácticas docentes casi sistemáticamente con la misma probabilidad. Es verdaderamente sorprendente que eso ocurra. También con la asistencia y puntualidad de los profesores. La probabilidad de que los profesores asistan y sean puntuales es 8 veces mayor cuando forman parte de trabajo colegiado frecuente, es decir, una vez al mes, que cuando eso no ocurre, cuando solo ocurre semestralmente. Y lo mismo cuando estimulan la participación de los alumnos. La participación de los alumnos crece notablemente, igual en los mismos términos, cuando hay trabajo colaborativo frecuente que cuando no lo hay. ¿Qué magia hay en el trabajo colaborativo que refleja esos resultados? Ese es parte de los esfuerzos de investigación que tenemos que hacer, pero es claro que hay una asociación directa, clara, evidente entre el trabajo colegiado y mejores prácticas docentes, mejores relaciones de los docentes entre sí, mejores relaciones de los docentes con sus alumnos y mayor participación de los alumnos en clase. Y lo que es más, cuando uno revisa la prueba enlace, uno puede ver rápidamente que a medida que es más intenso el trabajo colegiado, mejores los resultados de los alumnos en la prueba enlace. En la medida en que el trabajo colegiado es poco frecuente, los resultados son desastrosos por lo general, mucho más bajos que el promedio, y no se diga de quienes sí realizan, de los planteles que sí realizan trabajo colaborativo. Esencialmente entonces lo que necesitamos es desarrollar una agenda de trabajo para impulsar el trabajo colaborativo, para desarrollar la investigación acerca de los beneficios del trabajo colaborativo, y necesitamos también desarrollar las condiciones para que ocurra el trabajo colaborativo en los diferentes subsistemas de los planteles. Esta es una tarea, un conjunto de tareas inmediatas que necesitamos realizar en este ámbito en particular. Necesitamos establecer las bases de política pública para impulsar el trabajo colegiado en los planteles y en particular que sea más frecuente. Para eso necesitamos resolver también muchos problemas. No basta que la autoridad pública diga, a ver, organícense en academias y reúnanse de manera frecuente. Necesitamos crear condiciones que permitan que los trabajos de las academias se produzcan de manera muy eficiente y muy productiva. Y para eso necesitamos desarrollar materiales, necesitamos desarrollar apoyos específicos que dejen ver la importancia que tiene el trabajo colaborativo. Necesitamos en consecuencia desarrollar materiales y guías para hacer eficiente ese trabajo colaborativo. Necesitamos realizar talleres como estos
masivos, permanentes, para convocar a los docentes y convencerlos de la importancia que tiene el trabajo colaborativo y sobre todo de la importancia que tiene el trabajo colaborativo para ellos mismos, para su formación y para su desarrollo profesional. Necesitamos definir esta agenda estratégica que, entre otros, nos lleve al fortalecimiento de las competencias disciplinarias y pedagógicas de los docentes, al desarrollo de las competencias genéricas y disciplinarias que han sido establecidas en el marco curricular común y que requieren revisión y desarrollo de mejores materiales, y necesitamos también dar seguimiento a los indicadores de logro académico de los estudiantes, como lo hemos venido haciendo, pero ahora desde una perspectiva que impulsa el trabajo colaborativo. En fin, necesitamos al mismo tiempo nuevos diseños organizacionales, diseños que vayan más allá del plantel y que de alguna manera aprovechen las virtudes y beneficios que tiene el espacio común. Academias entre subsistemas, academias de subsistemas y no solo de planteles, entre otros. Necesitamos entonces potenciar el trabajo colaborativo e ir más allá del plantel, que ha sido la práctica cotidiana. En esencia, lo que vemos, y con eso concluyo mi intervención, lo que vemos es la necesidad de que la reforma educativa se concrete en el aula. Nos vamos a tardar muchos años para que las funciones de reclutamiento, ingreso, promoción, reconocimiento, transformen las condiciones del perfil de los docentes. Necesitamos apresurar el paso, entre otros, introduciendo prácticas exitosas como es el trabajo colegiado. Y creemos que el trabajo colegiado puede incidir en el aprendizaje de los jóvenes y, por supuesto, en la formación de los docentes. Y el trabajo colegiado es el medio quizá más adecuado para lograr la transformación que tanto necesitamos y para concretar la reforma educativa en el aula. Como dije en otra de mis intervenciones, lo que necesitamos todos es creer que la educación verdaderamente es el arma más poderosa para transformar a nuestro país, y yo soy un creyente de todo eso y espero que ustedes también. Les agradezco mucho.